siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El presidente de la República pues ya anunció que vía decreto va a generar la aprobación del presupuesto nacional para el año 2025, que está alrededor de los 523 billones de pesos, incluida la famosa diferencia de 12 billones, que es de alguna manera el fiel de la balanza entre la discusión del Congreso de la República y la propuesta que ha colocado o que colocó y ya le tocó retirar al propio ministro de Hacienda, de Gustavo Petro. Esa circunstancia tiene dos connotaciones bien interesantes. Una, que hace muchísimos años y se creería que no se había presentado por parte de un presidente quizás el proyecto más importante de todos, que es el del presupuesto, fuera vía decreto. Le quita poder de acción al Congreso, a los congresistas, a los políticos, o se está haciendo el harakiri a propósito de los otros proyectos de reforma. Uno de ellos de los que vamos a hablar en el día de hoy, que es precisamente el proyecto a la reforma política que fue presentado ayer en la tarde. ¿Qué tanto puede condicionar y qué representa, qué diferencia hay entre la inversión social y el gasto público hecho por una aprobación del Congreso y un gasto público y una inversión social hecha a través de un decreto firmado directamente por el presidente? Doctor William Loaiza, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a los compañeros y a los televidentes y oyentes. Mire, una democracia es sostenible en la medida en que se diferencian el rol del Congreso y el rol del presidente. Sí, es posible que el presidente haya provocado en el Congreso de la República esta suerte. No me lo aprueben, no lo debatan, no lo discutan, y yo lo apruebo por decreto. ¿Qué significa eso? Significa que ahora el presupuesto, la inversión social, la inversión pública y los traslados a los territorios se dará por decreto del presidente de la República. No está amparado en un acuerdo o en una ley de presupuesto que tiene partidas asignadas exclusivamente. Las partidas asignadas son las que asignó el presidente de la República. Ustedes recuerdan que el doctor Cepeda, hoy presidente del Congreso, dijo alguna vez que él ya tenía los votos para no aprobar las reformas del presidente Petro. O sea, que él dijo, yo me monto aquí en el Senado, pero en contra suya. Yo no vengo aquí a ser áulico suyo. Y el presidente le dijo, listo, no sea áulico mío, no esté a favor mío, pero yo tampoco estoy a favor suyo. ¿Qué puede representar eso, Diego? Que esas partidas adicionales que se manejan por debajo del escritorio para los territorios, para los congresistas, ya no existe. Ya no va a haber esa facilidad para que los congresistas aparezcan en sus territorios. Aquí trae una partida de 5.000 millones de pesos para construir tal vía. No, es el presidente de la República el que va a venir al territorio y decir, tengo dispuesta esta plata y aquí se va a ejecutar esta obra. Eso es ventajoso para el presidente. César Tulio Bermúdez, buenas tardes. Aparece también otro ingrediente en la misma semana, y es a propósito de la designación por parte del presidente Gustavo Petro del ex secretario general del Congreso, Gregorio El Hach, como, según las cuentas, hoy futuro procurador de Colombia. En ese orden de ideas, ¿qué tanto va a pesar? Porque estamos hablando ya de una tríada de decisiones fundamentales.
Por un lado, la elección del procurador, que prácticamente está electo de acuerdo a las bancadas que ya se han manifestado en favor de esta candidatura. Dos, la vía decreto la aprobación del presupuesto por 523 billones y sumarle a ello la puja por la reforma política presentada el día de ayer. Va a jugar papel importante teniendo en cuenta que los mismos actores que le dijeron no al presupuesto, que está tasado en 123.000 millones de dólares, esos mismos actores están diciéndole sí al procurador, para que la gente saque conclusiones y se dé cuenta. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y diferentes sectores de la vida nacional que consideran a el señor Al-Haj un hombre transparente, digno de llegar a la Procuraduría General de la Nación y de ejercer ese cargo con la mayor equidad que pueda tener quien llegue a ese cargo, de manera que allí el presidente de la República tuvo la oportunidad de dar el visto bueno, de dar el guiño para que se nombre al señor Al-Haj, pero a diferencia del presupuesto general de la Nación, que no logró el apoyo en el Congreso, el señor Al-Haj tiene el mismo respaldo de los integrantes del Senado de la República. Eliodoro Ortega, muy buenas tardes. Estamos hablando de que la reforma política, en la eventualidad que llegara a ser aprobado, podría cambiar realmente la manera de hacer política en Colombia a partir del espíritu de este proyecto presentado precisamente por Juan Fernando Cristo, hoy ministro del Interior. Lógicamente, totalmente. Además, eso en términos generales, desde el punto de vista de los sectores alternativos, progresistas y de izquierda. Sin antes saludar también. Buena tarde, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. La invitación para que le dé me gusta, nos siga y compartan este espacio de opinión e información. En su generalidad, para los movimientos y sobre todo para los partidos, aquellos que tienen personería jurídica y participan de las elecciones, es buenísimo en el procedimiento democrático de esta nación. Pero también para aquellos otros que están aburridos, que tienen dificultades y tienen la necesidad de cambiarse de partido, podrán de esa forma, pasada esta reforma electoral, la gente la llama política, pero yo digo que es más electoral que política, porque la política no solo incluye lo electoral, sino también lo social, lo comunitario, y esta reforma cambia algunos aspectos en el funcionamiento electoral. Pues bien, aquellos otros sectores, aquellas otras personas que tienen dificultades en el partido en el que están, podrán seguramente, si se aprueba esta reforma, cambiarse de partido. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son como los tres espíritus, las tres líneas gruesas de la reforma a la política para poder desmenuzar de a poco qué es lo que en realidad quiere el gobierno de Gustavo Petro en este proyecto que bien entra a través del Ministerio del Interior, pero que parece ser hoy no tiene el mejor ambiente precisamente para que sean congresistas de la Cámara Alta o de la Cámara Baja que les dé por reformular su manera de hacer la política en Colombia. Muy bien, establece tres ítems en principio. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la reformulación de la forma en que se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que llama la atención allí, doctor William Loaiza, es que en esa remoción de, digamos, de los obstáculos para la elección de los magistrados, pareciera ser que es inoportuno el proyecto en tanto la situación del presidente Gustavo Petro en cuanto a este proceso que está en su contra, o mejor, de su campaña, por el costo que tuvo para poder llegar a ser presidente de la República. Mira, hay cosas que hay que advertir.
y Petro lo ha dicho con mucha claridad, el Consejo Electoral no es el órgano encargado de investigar al presidente de la República. Eso es la Cámara de Representantes a través de la comisión de acusaciones, que cuando corre la investigación y la encuentra responsable, le corre traslado a la Corte. Mire, la verdad es que se busca reformar la Procuraduría por dos aspectos. Uno, el Consejo Nacional Electoral, por dos aspectos. Uno, porque ese no es el ente que debe investigar al presidente de la República, ellos tienen que quedar claro. Ellos tienen otras funciones, lo electoral y lo que sea. William, pero es que eso está claro que el Consejo Nacional Electoral no investiga al presidente de la República. Pero es que lo está investigando. Está investigando la campaña. No, pero lo tiene metido. Está investigando la campaña. Pero lo tiene metido a él. No, es que no es tirar la piedra y esconder la mano. Aquí cuando usted habla de la campaña de Petro, está hablando de Petro. Usted no está hablando de otra cosa distinta. Claro, porque de alguna manera hay que hacer una claridad. Está investigando al ciudadano candidato, claro, no al ciudadano presidente. Yo creo que en ese orden de ideas sería como la claridad para entender cuál es el alcance del Consejo Nacional Electoral. Pero resulta que el Consejo Nacional Electoral trata de vincular es al ciudadano presidente y no al ciudadano candidato. Y Petro lo ha dicho. Cuando celebramos y festejamos el triunfo, ya no había campaña, ya no habían elecciones. Las elecciones ya habían pasado. El dinero que pudo haber ingresado no ingresó a la campaña, ingresó al festejo. Eso no lo tiene en cuenta el Consejo Nacional Electoral. Dice que esa plata hace parte de la campaña. Es que es una persecución innoble, injusta contra el presidente. Es más, están incluyendo dineros que se invirtieron en la pre-campaña, o es decir, en la consulta para escoger cuál era la persona, candidatura del pacto histórico a la presidencia de la República. Eso tampoco debe entrar en la plata que se calcula, que se presupuesta, que se invirtió durante la campaña. Ahí no había empezado todavía la campaña. De Petro, estaban en la consulta. La campaña de Petro empieza cuando él gana la consulta. Es el escogido presidente. A partir de ese momento se traza la línea de cómo avanzamos. Llega una primera etapa, que es la primera vuelta, y arrancamos para la segunda vuelta. Sale presidente, hasta ahí llegó su campaña. La plata que se invirtió de ahí a acá es la que se va a contar, no es toda la plata. Pero eso no lo tiene en cuenta el Consejo, porque es que hay factores oscuros que quieren dañarle la vida al presidente. William, tiene que tenerlo en cuenta el Consejo Nacional Electoral, porque así como va a de pronto emitir un concepto en el cual diga que entraron dineros que no fueron reportados en la campaña, también tiene que entregar el informe donde cuáles dineros sí fueron bien reportados y entraron a la campaña. Por eso le decía, más que hablar del presidente, hay que hablar de la campaña, porque es la campaña. Pueden haber entrado dineros antes y habérselos robado a alguna persona, porque eso pasa en las campañas. Usted ha estado mucho en la política también. Entonces, no es el presidente Gustavo Petro el que ha cometido esos delitos. Pero mire, son los que manejaron la campaña. ¿Qué fue lo primero que hizo el Consejo Nacional Electoral? Hizo una proposición firmada por 2 magistrados donde dice que hay que llamar a la campaña de Petro. Eso se llama prejuzgar. Se tiene que investigar y cuando ya tiene todo amarrado, salta y dice, mire, tome. Pero mire que esta es la hora en que no se ha cumplido toda la etapa procesal y ya están diciendo de que hubo... No, eso... El debido proceso. Por eso. Entonces, debe cumplirse el debido proceso y eso es para todo el mundo. Ahora, ellos no están facultados para sancionar al presidente de la República. No tienen facultad, no tienen potestad. No es que no hay cómo sancionarlo. Entonces, ¿qué significa que la democracia colombiana tiene que cambiar, hermano? Tenemos que cambiar el derrotero de la democracia nuestra. Mire, yo por ahí recibí, que no lo puedo pasar aquí, pero por ahí recibí un informe que me mandó mi esposa de Suiza. La península escandinava que tiene Noruega, Suecia y Suiza son los países más demócratas del mundo. ¿Y sabe cómo cambian las leyes? No la cambia el Congreso,
la cambia un referendo, donde todos los ciudadanos van a las urnas y dicen si sí o si no. Eso es democracia. Bueno, estamos hablando de la reforma política. Es Y que yo le es voy- para yo le allá voy a- voy. y estamos Eso- hablando eso- de eso- ese punto de la reforma política. allá Le voy a tenemos decir que algo llegar. más. Yo le voy a decir algo más. Está bien eso que usted dice, pero estamos midiendo las fuerzas y hablando de lo que puede ocurrir. Según esos pronunciamientos del Congreso, de los cuales ya hemos hablado, según la actitud del Congreso de la República frente al presupuesto nacional, ¿usted ve pasando la reforma política? No, lo que pasa es que aquí se están haciendo pasitos. La reforma política es muy seguro que no va a pasar. Pero si no pasa la reforma política, el presidente de la República convoca a un referéndum, que es la otra vía que le queda. Porque Pero- es que estas decisiones no pueden dejársele Sí. exclusivamente ni al presidente ni al Congreso. Estas decisiones son del pueblo y el pueblo tiene que salir a participar. De ahí la necesidad que el pueblo se entere de lo que está pasando para que tome una decisión cuando lo llamen a referéndum. Yo hago una pregunta. En el peso específico de esta reforma y en el articulado, que hay que recordar que esta es la segunda oportunidad de la misma reforma, solo que fue modificada y peluqueada, tiene un suficiente peso específico para tener que colocar al país en un referendo por estos temas? Es mi pregunta. Claro. ¿Alcanza? ¿Es de tanto calado como para decirle al ciudadano de a pie, si ellos no quisieron en el Congreso, hagámoslo nosotros por este lado? Es mi pregunta, Helio. Es elemental, estamos hablando de participación ciudadana, estamos hablando de democracia. La Constitución Política de Colombia y las leyes de este país abren esa posibilidad. Entonces, vamos a permitir que se burlen de estas herramientas. Entonces, si los congresistas no lo quieren aprobar, entonces no podemos acudir a otras instancias. Mire, Ahí está esa No, posibilidad. la ley no Entonces, a mí me está parece bien, que- no estoy de acuerdo. que La sí ley no debe está- dar simplemente esa estoy situación. preguntando es si la motivación, no estoy colocando en tela de juicio el aplicar o no los instrumentos de participación, sino si las motivaciones, en este caso, la reforma en estos puntos específicos ameritan para que el ciudadano entre, haya ese desgaste. A eso es que me refiero, simplemente. No, pero no es desgaste, perdóneme, Eli, no es un desgaste. Petro ha propuesto un cambio y ese cambio tiene que entrar en la estructura política del país. No es el presupuesto, no es el nombramiento del procurador, ni el fiscal, no, es la estructura del concepto de Estado que tiene Colombia. Y allí entra a jugar un papel muy importante la participación. Entonces, queremos pasar de esa democracia representativa que la tenemos a través del Congreso a echarle mano a una democracia participativa, donde el pueblo diga, aquí estoy y yo quiero que esto se haga así. Y además quería comentar al margen esto de que la reforma se denomina reforma política no porque yo quiera ni porque Diego quiera, sino porque el Ministerio del Interior presentó un proyecto de Y ese ley. es el Ministerio de la Política. Que es el Ministerio de la Política, presentó un proyecto de ley a el Congreso de la República que se llama Reforma Política y que además entregó un ABC de la reforma política del ministerio, en el cual dice que los 3 puntos son reglas claras para la financiación de la campaña, listas cerradas para fortalecer los periodos y independencia y estabilidad de la autoridad electoral. Esos son los 3 puntos que contiene la reforma política presentada ayer martes por el ministro Juan Fernando Cristo. ¿Quién Ya, se opone mire. a esto? ¿Quién se opone? ¿Qué partido se opone a esto? Los que perdieron ¿Con las qué razón? elecciones presidenciales, los que perdieron las elecciones presidenciales, ellos son los que se oponen, porque todavía no asumen que perdieron y le tienen miedo a las elecciones del 2026. Si las reformas sociales pasan, y si el presupuesto pasa, y si la reforma política pasa, ahí sí que es cierto que no volverán. Está bien lejos la posibilidad que regresen al gobierno. Pero resulta que en en el discernimiento que hizo de entrada el doctor William Loaiza con relación a este primer punto, o uno de los puntos de la aprobación por decreto del presupuesto, deja amarrados a los congresistas, Claro. porque no tendrán, comillas,
la gasolina para hacer las campañas. El recurso seguirá existiendo. Sin embargo, ese recurso será direccionado específicamente por el presidente de la República y por sus aliados, porque no los podemos llamar a mentiras. Claro, ¿Estamos? total. ¿Es o no un harakiri no haberle aprobado, doctor William o Helio o César Tulio, no haberle aprobado el presupuesto aún a expensas de los famosos 12 billones que siempre se preguntan que de dónde van a salir, pero tienen que salir de algún lado? Para mí esa es la causa. El no haber aprobado el presupuesto es la causa. La razón, perdón, es el resultado, Okay. el resultado. La causa es que no pudieron llegar al acuerdo nacional. Si Exacto. hubiera habido acuerdo nacional, habían votado el presupuesto y habían tenido participación en la designación de los presupuestos para los territorios. Bueno, No estamos diciendo que Acuerdo eligieron nacional entregar me a ellos. suena como un título muy grueso, muy grande, muy elegante, pero que en realidad estamos hablando de acuerdo nacional en el contexto del Congreso. Pues la forma como se iba a seguir administrando este país. O sea, la distribución de los recursos públicos en las regiones y entre los No, congresistas. y que ese presupuesto apunte más a la inversión social y no tanto a la defensa del capital, porque es lo que hoy se quiere, que continúe siendo la prioridad las vías 4G, los grandes negocios, la explotación minera, que entre otras cosas, a nosotros, ¿por qué nos tiene que doler tanto que el petróleo no sea uno de los principales recursos económicos que tengamos? Es que nosotros no somos dueños de las refinerías, no somos dueños ni siquiera de quien extrae el petróleo. Nos dan unas regalías, una limosna. Todo el capital se lo llevan las empresas multinacionales de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa. A nosotros nos quedan unas regalías. Mire, Venezuela, ¿saben qué nos gana a nosotros? Por lo menos ellos venden petróleo refinado. Nosotros vendemos crudo. Exacto. Si aporta, si pasa la reforma política, también quedarán en entredicho quienes decían, no, yo tengo 1.000 millones y a mí me meten en la cabeza de la lista. Pero Eso no se acostumbraba. Veamos nuevamente el cuadro de las tres premisas de esta, exactamente. La segunda tiene que ver precisamente con el tema de la lista cerrada o paridad de género que genera la alternativa y la universalidad, la alternancia, perdón, y la universalidad. ¿Qué significa esto? Y traigamos el ejemplo a la ciudad de Palmira, para que palmiranicemos un poco en la práctica la reforma. Si la reforma pasa, ¿qué va a pasar con las listas del partido de la U Liberal? Ya no hablemos del partido conservador que ya no existe en Palmira, de la ASI, ¿cierto? Que son los partidos que hoy están manejando este municipio. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo han de ser esas listas dentro de 3 años si llega a pasar? Hagamos un poco de didáctica en ese sentido. Pasa la reforma, ¿qué va a pasar entonces con los partidos? Nos vamos a los estatutos de los partidos. Sí. ¿Qué dicen los estatutos de los partidos? Pero los ¿Cómo estatutos escoger? están por encima de la reforma. No, es que los estatutos es la aplicación de la reforma. Ok. Entonces, ¿qué dicen los estatutos? Que los candidatos se escogen de esta o esta manera. Y una de esas maneras será una asamblea de afiliados, O la consulta popular. una consulta popular, Entre otras una cosas, encuesta, entre lo que otras digan los cosas estatutos. habrá que tener muy en cuenta quiénes entregan y cómo se entregan los avales. Eso también Porque está definido en los estatutos. Porque yo lo he percibido y me he dado cuenta que en pasadas campañas hay gente que decía, compro el aval. Entonces, puede estar puede estar en los estatutos de un partido, pero si Pedrito Pataquío va y dice del partido de los Corosos, vea, deme un renglón o deme el primer renglón y me voy a dar 1.000 millones, 2.000 millones. Ah, pero eso no es culpa del que maneja el bolígrafo, sino de los afiliados, que permiten Pero permite. Por eso que, digo, que pero- por fuera de los estatutos sea el bolígrafo el que defina. Esto tiene una finalidad, fortalecer los partidos.
¿Pero cuáles partidos? Los partidos que existan. ¿Los 36 partidos que Los existen hoy? 30, a todos, tiene que ¿O haber. es de alguna manera decirle a 30 partidos de garaje que hay en Colombia, hasta aquí llegaron, pues porque definitivamente con este nuevo mecanismo se puede depurar y fortalecer los partidos de verdad serios en Colombia? Claro, es que hay que darle oportunidad a todos. Aquí no se puede hablar ni del Partido Liberal, ni el Conservador, ni la U, ni Cambio Radical, ni Centro Democrático. Por eso dije partidos Todo. serios, yo no dije ningún Todos partido. los partidos entran en el mismo juego. A todos deben cumplirle la ley. Todos se deben comportar de acuerdo a sus reglamentos. ¿Cómo escogen sus candidatos? Una consulta. Que quedó primero Eliodoro Ortega, ese encabeza la lista de consulta. O sea, y ahí vamos es donde a- la autoridad que se está Electoral. diciendo que se va a nombrar, la autoridad electoral, tiene que hacer cumplir las normas, Por eso se habla de una autoridad electoral independiente. que haga cumplir las normas. Claro. Mire, cuando el anterior proyecto de ley política se hundió, yo le escuché a gente del pacto histórico. Nosotros que nos afanamos, si nosotros ya aplicamos lo que se buscaba en la reforma política. De malas ellos que perdieron la oportunidad de democratizar sus partidos, de mala la militancia de esas organizaciones políticas que no vieron la oportunidad de que sea más democrático el funcionamiento de sus organizaciones. En el pacto histórico medianamente se hizo mucho de lo que hoy trae esa reforma. O sea, hoy estamos- Las listas cerradas, las consultas, mucho de eso. En ese Ya orden lo de ideas, aplicaron. doctor William Loaiza, estaríamos hablando de que la reforma política de Petro estaría importando el modelo de primarias de los Estados Unidos. Total. Puede ser, ¿Sí o puede no? ser. Total. ¿Cierto que sí? Puede ser. Es más, se acerca al sistema cubano. ¿Usted sabe cómo es el sistema cubano? No, explíquenos lo que Es no lo cuadra por cuadra. Se reúnen los de la cuadra y escogen las personas. Porque es una democracia que luego van a participativa. votar en la manzana, y de la manzana salen unos que van a escoger en el barrio, y los representantes de los barrios escogen a quienes van a gobernar el municipio, y los de los municipios las provincias, y los de las provincias el país. Por eso te digo, Pues, pero si estamos aceptando una propuesta de cambio de Petro, yo lo estoy aceptando. Yo no solamente voté por Petro, sino que yo estoy de acuerdo que el cambio debe hacerse. El primer elemento que hay que cambiar es la política. Aquí no podemos seguir con el cuento de que en el pasado se usaba el bolígrafo y daban 1.000 millones de pesos y lo ponían de primero. No, eso se tiene que acabar. Precisamente eso es lo que Entonces, lo que decía, y que se pues, tiene que eso acabar. ¿Y acabaría. quién lo acaba? La reforma política, cuando le dice los partidos deben ser fortalecidos y ellos deben trabajar de acuerdo a sus estatutos Pero y venga un escoger sus momentico, candidatos. doctor Loaiza, que es que a mí me fascina la memoria, retrotraerme. La campaña pasada al Congreso de la República, si de algo se quejó el propio pacto histórico, fue del bolígrafo interno. Incluso el Valle del Cauca sufrió bastante con ese asunto en cuanto a candidaturas y nombres que en su orden fueron de alguna manera favorecidos por el bolígrafo, en ese caso de quien hoy detenta el Departamento Nacional de Planeación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decirle que ese tema, la reforma, no solamente es para los partidos de allá, sino que también es para los partidos de acá? Pues que es que es para todos. Ok. Mire, cuando se hizo las listas del pacto histórico, estábamos bajo unas reglas de juego que existían. Eso era lo que había que hacer. ¿Qué está diciendo Petro? No hagamos más eso. No sigamos equivocados. Vamos a hacer esto que es nuevo y que nos da oportunidad. Tratemos de agarrar al pueblo, amarrarlo para que se venga y participe de las decisiones políticas del país. Eso es todo. Que no hay nada nuevo. Lo que pasa es que el cambio sí se tiene que dar con cambio, no con palabras, porque es que no es fácil. Algunos dicen que de construir sobre lo construido. Lo que pasa es que a Petro le está tocando construir sobre lo destruido, que es muy distinto. Este país lo destruyeron por más de 200 años y Petro está tratando de acomodarlo y vamos a ver si es capaz. Bueno, vamos a un corte a comerciales y ya regresamos con otro punto fundamental, y es la financiación de las campañas por parte del Estado para las diferentes corporaciones. Ya regresamos.
¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47, número 3591, Urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Limitada. La Semana de la Juventud se vive en Palmira. Del 24 al 28 de septiembre. Desfile, actividades educativas, ambientales y concierto de jóvenes. El PanaFest en la Semana de la Juventud será a otro nivel. Invita Alcaldía de Palmira, Secretaría de Integración Social y Consejo Municipal de Juventudes. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Descubre el Centro Comercial Llano Grande, tu destino perfecto para compras, entretenimiento y gastronomía. Encuentras las últimas tendencias en moda y tecnología. Disfruta de una oferta gastronómica excepcional con restaurantes y cafeterías para todos los paladares. La diversión nunca termina con nuestro cine, área de juegos para niños. No te pierdas nuestras promociones y eventos durante todo el año. Llano Grande, el centro comercial donde lo encuentras todo. En Palmimoto CDA, tu tiempo es tan valioso como tu moto. En solo 15 minutos, realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta. Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción, mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta. En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés. No olvides que puedes financiar la revisión con Sistecrédito o Crédito Acer. Contáctanos. Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Aquí vamos a construir nuestra terminal de transporte en el complejo La Carbonera. Estará ubicado contiguo a la Universidad del Valle, al lado de lo que será nuestro centro de excelencia en salud, al frente del centro recreacional La Carbonera. Y como eje integrador, nuestro Boulevard La Carbonera. En movilidad, nuestra terminal de transporte estará ubicada estratégicamente sobre la avenida La Carbonera y al lado de nuestra línea férrea. De esta manera, estamos generando competitividad para nuestra ciudad, por el bienestar de todos los palmiranos. Por eso, con voluntad, todo es posible.
Ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia, contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad. Aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza. Bienvenidos al Valle del Cauca, el paraíso de la biodiversidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad. En una discusión bizantina que se ha dado en esta mesa entre aquellos que están de acuerdo con la cremallera y con la alternancia, se coloca de presente la financiación. Y lo digo era porque en algún momento, como lo decía o lo ejemplificaba muy bien César Tulio, algún aspirante a una lista, bien sea de congreso, de asamblea o de consejo, pues aportaba un recurso de dudosa reputación. Incluso por lo general, alcaldes también. ¿Pero para la lista de alcaldes? No, incluso Claro. alcaldes para que había lo postularan, 4 aspirantes y, entonces uno y el que decía, tenía más plata. Ah, no, pero eso es otro juego. Eso es otro juego. Aquí estamos Pero hablando con del eso orden. queremos acabar. Bueno, Con eso se quiere acabar la reforma. ¿queremos quiénes? La reforma. Ah, eso sí. Yo hago parte de la reforma. Ah, bueno, listo. El tema aquí es la financiación. Hoy por hoy, el gobierno nacional financia a posteriori la recuperación de los gastos de una campaña en un porcentaje, en tanto el elegido o el aspirante haya cumplido unos porcentajes que superen el umbral. De lo contrario, se perderá la plática. Y hay un caso bien interesante para estudiar a propósito de ese tema de la reforma. Días anteriores, pues ha fallecido la segunda votación a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández, quien con un poco más de 8 millones de votos, pues cumplió la segunda votación hacia la presidencia de la República. ¿Dónde viene la circunstancia interesante a analizar? Gustavo Petro gana con 10 millones y un poco más de votos en Colombia. Sin embargo, lo hablo en libros que son públicos, la campaña de Gustavo Petro pudo haber costado 7 veces más que la de Rodolfo Hernández. Pero hagamos el cruce porcentual en votación, ¿cierto? Y aparte de ello, lo que va a representar tanto para la campaña de Gustavo Petro, la restitución en valor que le hace el Estado por los votos y la restitución que le hace en valor a la campaña de Rodolfo Hernández. Coloco este ejemplo porque es el más cercano, es el más diciente. Rodolfo Hernández pone la cereza en el pastel frente a lo que es la financiación, de que sí es posible hacer una campaña grande para la presidencia sin tanto recurso como habitualmente lo hemos visto en el resto de campañas. Mire, yo sí quiero ponerle un ejemplo allí. ¿Quiénes votaron por Rodolfo Hernández? Su movimiento, pero ahí llegó Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Centro Democrático, Colombia Justa y Libre, y llegó el Mira. Ahí llegaron todos los partidos. Cada partido hacía su aporte. No pedía plata para la campaña, pero tenía la plata para hacer su propia campaña. ¿Por qué? Porque esos partidos elegían Senado y Cámara. Eso es una cosa. Petro enfrenta una campaña electoral sin muchos partidos.
solamente el del pacto histórico, creo que el Partido Verde y Comunes, que era la alianza, y con eso enfrenta una campaña. Hay una gran diferencia entre esta elección y la que se viene para el 2026. Y yo lo digo hoy, Petro va a segunda vuelta. Un hombre que tiene el 30 y pico % de favorabilidad es un tipo que te va a sacar unos buenos millones de votos. Él va a segunda vuelta. Esto que está pasando hoy y que va a pasar en el transcurso de los días tiene que ver con esa elección de presidente. Bueno, pero hagamos una claridad y creo yo que es ¿Petro va a segunda vuelta o el candidato que apoye Petro va a segunda vuelta? Por eso, Petro va a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque para no caer en esa famosa suspicacia de la reelección. Y no, reelección no va a haber. Por eso, pero no, reelección no. Diga, el candidato que pueda apoyar Gustavo Petro irá a segunda vuelta. Eso es distinto. El país entiende algo, mire. El candidato de Petro es Petro. El candidato de Uribe es Uribe. Esas dos fuerzas van a seguir peleándose el poder en Colombia. Bueno, estamos hablando de la financiación y dice el Ministerio del Interior evitar la influencia indebida de dinero privado en la política. La entrada de recursos ilícitos ha generado desigualdades en la participación, debilitando la equidad electoral y mermando la confianza ciudadana en el proceso electoral. Pero continúa y dice, ¿cómo? Se implementará una financiación principalmente estatal, limitando las donaciones privadas a campañas, no dice que no habrá donaciones privadas, limitando las donaciones privadas a campañas. Se creará un registro nacional de proveedores para los políticos y proveedores electorales, donde las campañas podrán adquirir únicamente de proveedores registrados. Todas las transacciones serán bancarizadas. El Estado proveerá anticipos para cubrir los gastos de las campañas. 50% se repartirá de manera igualitaria entre todas las organizaciones y el otro 50% se distribuirá, el 30% según los resultados obtenidos en las pasadas elecciones y el 10% para listas que incluyan mujeres y otro 10% para listas que incluyan jóvenes. Yo lo escucho, César Tulio, escúchame que yo piense tan mal, pero esto de hacerle creer al colombiano que el pago, la financiación del Estado, limitando al sector privado, favorece al colombiano. Lo que le está diciendo es al sector privado: no te preocupes por gastar tanta plata, que para eso pagas impuestos, y con esa plata de impuestos simplemente pagamos la campaña que vos pagabas antes directamente. Para mí, porque es que ese recurso de las campañas debe golpear la inversión social en Colombia, porque es que de la nada no va a salir. Y ahí en últimas no se está favoreciendo la democracia, sino la participación privada, en que hay recursos de los cuales hoy muchos de ellos han dicho están cansados porque han salido inversiones desde lo privado costosas para lo político. Pero eso es una apreciación, pero hay otra apreciación. En este momentico, las campañas posteriores reciben un porcentaje de los votos que saca si cumplen unos requisitos y le hacen un reintegro de ese valor. Ahora el Estado le dice: no, yo no le voy a pagar después de las elecciones, yo le voy a dar el 50% para que arranque su campaña, el 30% cuando pasen las elecciones y el resto se lo voy a dar así, o sea, eso es una campaña prioritariamente, como lo dice la ley, prioritariamente financiada por el Estado, y deja abierta una puerta para empresas colombianas que no son extranjeras, que no pueden ser extranjeras, que le puedan apoyar campañas de alcaldía, de gobernaciones, de presidencia, de senado. Registro de proveedores. Exacto. Y el registro de proveedores no es una cosa distinta que lo que tienen los municipios. Usted no le puede comprar al que usted quiera. Un SECOP. Usted tiene que comprarle al que está registrado como proveedor del municipio. En este caso, los proveedores como publicidad, payas, pan, todas esas cosas, tienen que estar registrados e inscritos, porque es muy posible que el Estado le pague de manera directa a esos proveedores y no le entregue la plata al candidato. Cuando miramos el antecedente de lo que es hoy esta propuesta de reforma política, tenemos que acordarnos que ha sido un proceso. Los partidos y los sectores alternativos
buscando participar en las elecciones, han ido logrando estos espacios. Esto de que se le dé un dinero a los partidos, yo no estoy muy seguro si es todo al final. Yo tengo entendido que hay un anticipo también, sobre todo para aquellos que estaban en oposición. Hoy están en el gobierno, pero se favorecieron cuando estaban en oposición. El mismo estatuto de la oposición señalaba esa situación, pero eso se lo han ganado en el Senado de la República. Esas han sido una de las banderas que ha llevado Gustavo Petro precisamente cuando fue congresista, y gran parte de lo que se ha logrado en ese sentido de la financiación de las campañas ha sido proyectos de ley que él ha presentado y que ha gestionado en el Senado de la República. Veamos este gráfico precisamente que da unos porcentajes que llaman muchísimo la atención, especialmente ese que dice allí, y usted ya lo había leído, José Arturo, 50% se repartirá, ojo con el verbo, de manera igualitaria, no equitativa, que es distinto, ¿no? Y ojo con ese detalle allí, igualitaria entre todas las organizaciones. Significa, pregunta, que un partido, vamos a colocar el partido Mira, que sí tiene representación hoy por hoy, pero la representación del Mira hoy en el Congreso de la República puede significar, ¿cuántos curules tiene hoy? 2, 3 curules, no sé, muy pocas, ¿cierto? Pero el partido mayoritario hoy... ¿La U? No es la U. Es el pacto histórico. Es el pacto histórico, sí, ok. El que más congresistas el pacto, tiene el histórico. Estaría el Partido Conservador, creo que es el de mayor votación. Liberal. Sí. No, yo creo que el Partido Liberal. Es el Conservador. Conservador, liberal. En cuanto a senadores, pacto histórico, liberal, y me parece que el tercero es la U, me parece. Bien, el tema allí es que van a reclamar igualdad aquellos partidos grandes en representatividad frente a un partido que pueda tener un solo, ¿cierto? Seguramente de entrada no lo van a aceptar, ¿sí? Va a haber pataleo. Porque mira que el verbo es bravo, ¿cierto? Yo quiero que me diluciden una cosa, mire, el cuadro estaba allí, pero le voy a decir, la distribución, y la leí hace un minuto, es el 50% empezando la campaña, ¿sí? Pero el otro 50% no le garantiza los gastos del resto de la campaña, porque el otro 50%, el 30% será para redistribuirlo, como usted estaba diciendo ahora, según el número de votos. El otro 20% para las mujeres y el otro 10% y el otro por el número de jóvenes. Entonces, allí va a haber pataleo de los partidos políticos porque dicen, no, a nosotros no nos van a dar sino el 50%. No, y eso es lo mismo que a los que tienen menos fuerza. Esa pizza que vemos allí tiene implícita el ingrediente que deben tener los partidos para poder conformar su lista. Para poder pasar. Yo creo que esa es la instalación. Es que le están diciendo, si usted quiere un 10%, meta jóvenes. Si quiere otro 10%, meta mujeres. Incluya mujeres. Si quiere otro 30%, de acuerdo a su historia. Saque muchos votos. Y allí estaría el desbalance frente al 50% igualitario que tendrían todos los partidos, porque entonces ahí sí se marca la diferencia. Si yo saqué más votos, ¿cómo me van a dar igual que el otro que sacó menos votación? Allí estaría la respuesta, pues, seguramente. Pero esa palabra la cambia. De igualitario a equitativo. Claro. Tiene que cambiar, ¿cierto? Tiene que cambiar. Porque se presta para muchas cosas. Pues, digamos proporcional para que quede. Para que no funcione como la cremallera tampoco. Exacto. Bien. Esta circunstancia deja también entrever, no solamente a nivel nacional, sino que hay que recordar que el proyecto de reforma política tiene alcances para el Congreso, para las asambleas y para los consejos. Y yo diría que en el caso de Palmira se pone el dulce a mordiscos por una circunstancia. En la ciudad de Palmira, realmente, ¿cuántos partidos hay representados en el Consejo de Palmira? ¿Cuántos hay? Entonces alguien diría, no, pues está el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la ASI, el Partido Verde, el Laico, pero ahorita que empezamos desandemos esta listica tan bella, resulta que el Laico pertenece a los jefes del Partido de la U. ¿Sí o no? ¿Pertenece a quién? Al Partido de la U. Usted es el director. No, asumo la responsabilidad. La mitad del ASI pertenece al Partido de la U. ¿Sí? Entonces estamos viendo que en realidad en Palmira son solo 3 o 4 partidos. Oficialmente son las personerías jurídicas lo que tenemos que contar. Oficialmente, exacto. Pero el principio de realidad, que es lo que le encanta a los abogados, dice otra cosa.
Pero no, nadie puede estar por encima de la ley. Si la ley dice que el Partido Conservador, que presenta lista, tiene derecho, tiene derecho. Así el Partido Conservador lo maneja la U. Eso es otra cosa. Si el laico también tiene 2 concejales, tiene derecho y participa, hay que darle, así pertenezca a la U. Claro, volvemos a lo mismo. Se les va a dar, El solo que por la problema puerta no de es- atrás va y se concentra El problema no es- en el dueño del bolígrafo, que está en otro partido. Allí Ahí- es donde está el asunto. Ahí hay una Ahí está la culpabilidad, discusión. hay un cargo de conciencia, ¿cómo se llama eso? Por omisión. En la Complejo de militancia- culpa. No, por omisión. Es qué culpa. ¿Qué culpa la tiene el sapo? directiva La estaca es el sapo. de la U, el sapo es- que la militancia de estos otros partidos, del conservador, del laico, del ASI, permitan eso. Es la militancia la que puede. Hay un cambiar pedazo del eso. liberal también, no nos olvidemos de Pero la no es González. es la diligencia, papito. Mire, Ah, bueno, la dueña... ¿y de dónde sale esa diligencia? Por eso la representa... ¿De dónde sale esa diligencia? De la democracia representativa, que es falsa, que es mentirosa. Esa dirigencia sale de la militancia. Por eso no, pero William, es que no, no. ahora Porque las preguntábamos- directivas las elige la militancia. No, mire, perdóneme que le corrija. Solamente los partidos de izquierda tienen militancia. Los partidos de derecha tienen simpatizantes. Allí no. ¿Por qué? El Allí que no, se es afía que hay y no dos- tienen que ¿Hay afiliar. No, dos no. derechos políticos en Colombia? Sí, No, hay no, derechos, esa me pero la no sabía. es que 2 derechos. Yo tengo Es que entendido que se ¿Dos afilia. legislaciones políticas en Colombia? Le voy a poner un ¿Usted a qué partido pertenece, doctor William? Le voy a poner un ejemplo. El Partido Liberal de Palmira. Yo soy miembro del Partido Liberal de Palmira. Listo. Hace poco hubo una asamblea del partido y a mí no me invitaron. ¿Quién tiene la culpa? ¿La militancia que no existe o la dirigencia? ¿Sabe cuántos son los miembros del Partido Liberal? 16. ¿Cómo se Del elige directorio. la directiva? Se dirigió por un cónclave que se hizo. No sé, búsquese un abogado y demande eso. Claro, es que es un colega. No, mire. La militancia te exige a ti estar inscrito y registrado en el partido, carnetizado, comprometido a cumplir fielmente eso es una con cosa, los doctor. estatutos del partido. Pero eso le pasa a Y todos los además- partidos. además, doctor Yo William- nunca he tenido un carnet de ningún partido político. Además, doctor Yo William, nunca he tenido partido. Además, doctor William, La diferencia. usted habla de registrado y con carnet. Debe haber en Palmira cualquier cantidad de personas que están registradas y con carnet. ¿Y por qué no las convocan? Porque no tienen el ejercicio global de su historia. No. Mire, ¿sabe Ellos- quién le daba a uno al Cuando uno carnet? va a la práctica de la política y ve en campañas, ve una cantidad de descarnetizados rasgándose las vestiduras por un partido Un partido y votando. y votando Pero no sin militan- carnet. Sí, Y no ustedes, son militantes. o sea, son militantes a partir de que estén carnetizados. Claro. O sea, yo puedo tener un carnet debajo de mi cama y soy un militante que no sirve para nada. No. Ese es el espíritu del asunto. No, ahí hay unos principios, hay unos confunda, deberes y hay unos Hay derechos. unas obligaciones que cuando tú O sea, te haces es más el que tiene un carnet que no hace nada que un personaje que nunca le han dado un carnet y es el que moviliza ideológicamente y mueve la cosa en un partido político. ¿Es más el uno que el otro? No. Escucha. De razón estamos como estamos. Por las decisiones del partido vale más el militante. Para las decisiones del partido. ¿Qué va a pasar ahorita? Pronto, en noviembre. Va a haber la gran convención del Partido Liberal y esa se hace por delegados. Por delegados, que se exige popularmente. ¿Quiénes lo eligen? Los afiliados, los que tienen carnet. Por eso, no, pero la discusión Ahí es no esa. vota cualquiera. Digamos En que- cambio, en unas elecciones de consejo. Ahí voy a estar de acuerdo con usted. Retiro mi moción. Pero quiero hacer la pregunta. ¿Cómo así que la derecha sí es militante y la izquierda no? O al revés, como usted lo dijo. Yo creo que en ambos pasa exactamente lo mismo. Yo creo que no se puede diferenciar uno de lo otro. Mire, estábamos ¿Por qué? ¿Los de la consultando- izquierda no tienen carnet? Tienen carnet, están afiliados. ¿Todos? Gran mayoría, Yo no creo que que son haya- los que yo toman no las creo que hayan decisiones. 11 millones de personas que votaron por Petro que estén carnetizados. Yo no lo creo. No, es que a Petro lo eligió. Y estamos consultando lo eligió un precisamente, frente amplio. consultando porque Eliodoro ahora hizo un comentario y damos la razón. Dice, en el Senado de la República, el pacto histórico tiene 20 senadores. El Partido Conservador es la segunda fuerza y tiene 15 senadores. Luego está el Partido Liberal que tiene 13 senadores.
y el partido de oposición que sigue es el Centro Democrático, que tiene 12, y el Cambio Radical, que tiene 11. ¿Y la U? El partido de la U, le voy a decir cuántos 10. tiene el partido. Creo que tiene 10. 10. Aunque ellos perdieron creo que 3, no estoy mal. ¿El cuarto es cuál? Bueno, primero ese pacto histórico, segundo el conservador, tercero el liberal, el cuarto es el Centro Democrático, el quinto Cambio Radical y el sexto la U con 10. Está grave la U. Claro, una que perdió bastante espacio. Para ir terminando ese tema de lo que es la reforma política en Colombia, hay que recordar la memoria del ex senador conservador del municipio de Florida, Heriberto Sanabria, que murió siendo magistrado. Presidente. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral en su momento. Lo recuerdo sencillamente es quién de las 3 corporaciones que eligían los magistrados le dio precisamente el visto bueno. Lo ternó. ¿Quién ternó a Heriberto Sanabria? Atendiendo que él venía de perder su aspiración al Senado, ¿no? Sí. Por ello precisamente va de magistrado. O lo postuló, pues, porque de pronto no ha sido eterna. Lo ¿Sí? postuló. Lo postula, creo que es mejor así. En ese orden de ideas, si el proyecto establece que las 3 corporaciones que estas 3 instituciones administrativas de la justicia, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ya no hagan el nombramiento, ¿quiénes serán entonces las personas que nombren, deleguen, designen, cualquier verbo que sea, a los nuevos magistrados o comisionados dentro de la figura de la nueva entidad que haga los papeles del Consejo Nacional Electoral? No, la verdad es que yo esa parte no la conozco. A mí no me gusta hablar de lo que no conozco. La ley debe traer ahí claramente quiénes son los que nombran esos magistrados, porque se habla de una independencia de la magistratura. Y para ser independiente no puede ser ni ternados por el Consejo de Estado ni por la Corte Constitucional. Se tienen que ir por concurso. Yo creo que es por concurso. Como la modalidad, ¿cierto? Yo creo que la más exacta y sensata es por concurso. Que la gente se inscriba, participe, concurse, se escojan y de los 10 que salgan saquen 3 o 4. Bueno, les cuento una cosa. En las redes sociales está circulando una noticia en las últimas horas en la cual se manifiesta que el señor Gregorio El Hacks no cumple con los requisitos para ser elegido procurador. No sé hasta qué punto sea cierto esto, porque redes sociales, y ustedes saben que las redes sociales tiran a veces unas versiones que no tienen ningún asidero, ningún fundamento, pero desde ayer también oía que alguien estaba en la intención o había presentado una demanda al Consejo de Estado sobre la inscripción del señor El Hacks. Ojalá no sea así, porque el país todo, la izquierda y la derecha de centro, respalda este nombre para procurador, y además se dice que el señor El Hacks ha sido un hombre brillante en las posiciones que ha desempeñado en el país, incluso pero en tiene la un problema del Congreso. Yo creo que es donde está la inhabilidad, y es que él viene de ser secretario de la manejó la reforma, y no puede ser juez y parte, ahí, eso es la casa. Yo creo que esa demanda puede llegar a prosperar, y en este momentico Petro debe estar ya buscando cuál es el reemplazo que le va a tener. Es el mejor candidato, pero tiene esa manchita, ese lunarcito allí que lo coloca por fuera, en la posibilidad de estar por fuera de esa terna, en virtud de que ha tomado decisiones. Él nombra, por ejemplo, las unidades de apoyo de los congresistas, de los senadores. Él paga, es pagador, él autoriza el pago de los magistrados, de los senadores. Yo creo que eso lo convierte al tipo en un juez, y ahora no puede ser parte para que lo elijan. Ojalá que no sea así como yo pienso, pero es un gran candidato. Porque a eso me refería, que tiene el respaldo de todo el mundo, pero si llega a suceder eso, como dice William, ojalá que no, pues tendría que estarse buscando un candidato de iguales condiciones al doctor. Pero saben que me llama la atención algo, y es, se asume que no solamente por una cuestión de conveniencia o de amiguismo se decida en bancada
a apoyar en nombre de alguien. Porque creería yo que antes de eso, digamos, bueno, vamos a apoyar a Helio, pero revísate si Helio no vamos a hacer el oso apoyando al que no puede. ¿Estamos? Y lo digo porque es que son demasiados partidos y partidos incluso hasta contrarios, ¿cierto? Enemigos de Petro. No, y que todos se estén equivocando en darle la bala a un hombre que de pronto tuviera el impedimento para ser Pero mire, nosotros designado. acabamos de vivir una experiencia, y que fue la elección del Contralor General de la República. Lo eligen, lo tumban y vuelven lo tumban, y la Corte vuelve y lo nombra. Vea, ¿qué pasa? El señor El-Hajj, en el pasado proceso eleccionario de procurador, iba a ser candidato o era candidato, y él renunció precisamente porque tenía unas limitantes, y en esa época no renunció al Congreso de la República. Él, que es una persona que debe estar muy bien asesorado, tiene que saber, pero que además conoce las leyes, renunció a la Secretaría del Congreso. Luego, él está seguro de los pasos que se están dando en su campaña para llegar a la Procuraduría. Pero el problema es eso, él está seguro y los partidos están seguros. Claro, es que eso es lo que pero me está llama la seguro el atención. Consejo de Estado. Es que es allá donde yo voy. Hay 23 consejeros de Estado. ¿Está seguro de que el Consejo de Estado tomará la misma decisión que tomaron los partidos y tomó ASAP? Porque el Congreso toma una decisión en política y el Consejo en derecho. ¿Sí? Creería que es el asunto. Pero ahí está por eso es que es lindo el derecho, definitivamente. Es una profesión hermosa. Sí, señor. Helio, muchas gracias. Último comentario, si lo tiene por ahí. Con mucho gusto, Diego. No, simplemente mirar cómo va la situación entre quienes votaron por el Pacto Histórico y sus aliados y quienes votaron por Rodolfo Hernández. El plan de desarrollo que presentó el gobierno del cambio pasó. La reforma tributaria pasó. Se logró que la democracia de nuestro país se vaya acercando a lo que queremos a través de la Constitución Política de Colombia. Eso liberando quienes hacen el equilibrio, los órganos de control, Fiscalía, Contraloría, y se va en ese mismo camino para la Procuraduría, que no sean afines a quien está en el Ejecutivo. Eso es lo que dicta la democracia y dicta la norma. Es el deber ser. Claro. E igualmente, por ese camino va lo de la Defensoría del Pueblo. Pero ya nombraron. Por eso. Y esa no es afín al gobierno. Es que no estoy diciendo Eso que es lo deba está ser diciendo, afín al es gobierno. precisamente que la coherencia está en que cada uno son nombramientos, no son personas afines al gobierno. Sí, pero es que Assad sí es afín al gobierno. Claro, pero no ha sido nombrado todavía, está hablando sobre hechos cumplidos, los que ya fueron nombrados. Usted dice que quien va a ser procurador es afín al gobierno. No es afín al gobierno. No, es enemigo de Petro. No es enemigo, es que se trata de eso, que no sea ni amigo ni enemigo. No, pero no nos echemos mentiras. Que sea... No nos vamos a echar aquí mentiras, no. Si Petro lo mete es por algo. Como que no es amigo, que no lo conoce, que nunca lo ha visto. Y dije yo aquí en un comentario él tiene que anterior, defenderse, papito. Petro tiene que defender su gobierno. Petro tiene que defender el cambio. En un ¿Qué va a pasar? Mire, ¿qué va a pasar si... Yo estoy de acuerdo con la filosofía de que no me dé. No, lo importante es que no me quite, pero no tampoco que me no, pero es que actúe de acuerdo a la democracia. Doctor a la William, norma. en un comentario anterior, esta semana, yo dije que si Petro lo escogió es porque lo conoce bien. ¿Y cuántos años trabajó en el Congreso con él? Es que él no lo nombra. Lo escogió como por eso. Lo postula, no lo escoge. Lo postula, que es bien diferente. Él lo cogió como su candidato. Pero no hay implícita allí en la historia de Colombia. Digo, no sé, esa puede ser que sea el caso contrario, pero siempre está implícito el guiño presidencial para... ¿Cierto? ¿De quién era candidato? Él no elige. No, claro, él no postula. elige, pero él postula. Es diferente, dice, por ejemplo. Allá te mando a César. Sí, señor, ya entendimos. Creo yo. ¿De quién? Entonces, ¿y quién elige? ¿Quién elige? Él es el candidato de ¿Quién elige? El Hajj. Elige el Congreso. Y el Congreso acaba de hundirle
de votarle. Pero no el Congreso le ha dado el respaldo, el Partido Liberal, el Partido de la U. Pero no porque sea el candidato de Petro. Pero estoy diciendo que Yo suficientemente creería, no. lo conoce. ¿De quién fue candidato a la procuradora que va a salir? ¿De Duque? Él lo postuló y ¿quién lo nombró? Lo nombró el Congreso. ¿Qué Congreso? Gregorio el El Hach por eso. es la espada de Damocles del Congreso. Si yo no te elijo, tú me la clavas. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Mañana me cuenta porque llevamos 20 minutos. Chao. La regla fiscal. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.